Un objetivo por delante hay, el compromiso de hacer su voluntad. Un encuentro con Dios te espera acá, el faro, su luz alumbrando está. Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a esta celebración. ¿Cómo celebración? Usted dirá, hoy tenemos que estar tristes porque Cristo murió. Y es verdad, queríamos apagar las luces y hacerlo un poquito más tenebroso, pero en realidad nosotros sabemos, y es tan importante que Cristo murió, pero sabemos que Él vive y Él vive para siempre. Por eso dejamos las luces encendidas. Pero sí, usted me dirá, pastor, que hay un casamiento que está con la corbata. Hace mucho que no lo veo con la corbata. Quizás es un poco más serio para un día tan especial como hoy. Qué contradicción, ¿no? Pensar en la muerte de Cristo, pero a la vez decir, gracias, Señor, porque moriste por mí. Como dice allí, no porque Él tuviera pecado, sino que Él murió por tus pecados y por los míos. No apagamos las luces ahora, se van a apagar después, no se asuste. Va a haber algunos gritos, no se asuste. Es el preámbulo de una canción que nos va a interpelar a todos. Pero esté atento, hay algunos jóvenes que van a estar participando en algo. Así que en este momento vamos a tener una lectura de la palabra de Dios que tiene que ver con estos días, ¿no? Con la muerte de Cristo. Y vamos a estar orando y luego vamos a estar alabando al Señor. Dios les bendiga en esta noche a todos los presentes y también a aquellos que nos ven por las redes. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 15 y versículo 22. Dice así la lectura bíblica. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado,
Así dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Les invito a ponerse de pie para elevar una oración al Señor. Padre amado, en esta noche te damos muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por poder estar en este lugar. Señor, para estar todos juntos para conmemorar este hecho. Señor, si bien esto fue algo triste, muy triste, pero hoy para nosotros es un gozo. Señor, porque moriste por nuestros pecados, moriste por nosotros en la cruz. Señor, no solo para perdonar nuestros pecados, sino darnos una gloria eterna, que podamos estar contigo. Señor, que cada uno de nosotros podamos entender esta gran verdad, Señor, que tú has hecho allí. Padre amado, entregamos esta reunión en tus manos y que cada uno de nosotros salga diferente esta noche de cómo hemos entrado. Padre, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Siendo inocente
tiempo para darte gracias. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias por salvarnos. Padre, queremos entrar a tu presencia con acción de gracias. Gracias, Padre, por romper el velo que nos separaba, porque podemos entrar confiadamente a tu presencia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que toda barrera que esté impidiendo que podamos exaltar tu nombre se caiga en el nombre de Cristo, Señor, porque hay poder en tu nombre, hay poder en tu sangre, Señor, en lo que vos ya hiciste por nosotros. Por eso, Señor, queremos exaltarte, queremos levantar nuestra voz, nuestras manos, Señor, rendir nuestro cuerpo, toda nuestra vida, Señor, quitar toda distracción en el nombre de Jesús, todo lo que esté impidiendo que te adoremos, Señor, aún las tristezas de la vida, Señor, en este momento tú nos renuevas, tú nos refrescas, Señor, porque nos has redimido, y en tu paz, en tu gloria, en tu verdad y libertad, Señor, toda la gloria es para ti. Aleluya, Señor, gracias. Gloria a tu nombre, Señor. A ti, Jesús, que diste todo por amor.
todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, si anulaste todo el decreto que había en contra de mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Nos dio luz y le damos toda la gloria a Él. Invitamos a que tomen asiento y prestemos atención.
Si hubiera estado allí entre la multitud, tu muerte pidió que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir. Te hubiera yo también dejado allí morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó, yo fui el que laceró tu espalda, buen Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Tu pecado, mi pecado, fueron los que hirieron a Jesús. Y fue la razón por la que Él murió. Y qué bueno es que podamos agradecerle estando aquí en esta noche y compartiendo y recordando, como Él dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿En memoria de qué? En memoria de que por nuestros pecados Él sufrió y murió. Quiero adelantarle algunas cosas para el fin de semana. Ustedes saben que el domingo a las 10 de la mañana tenemos la reunión de resurrección. Está adaptada a los tiempos actuales. Antes era a las 8 de la mañana, pero es imposible. Hacemos a las 10 de la mañana como siempre, pero no vamos a tener los grupos Faro, el estudio de Bienvenidos al Faro. Sí va a haber clases de la escuela bíblica para niños, pero después de la parte en que algunos de ellos van a participar,
durante la alabanza, y a las 10:45, cuando nosotros tendremos la palabra de Dios, los chicos van a ir a sus clases. En una clase especial para Pascua tendrán su regalito, así que nadie se pierda el culto del día de resurrección. Y el día sábado están todos invitados. Es una jornada especial, Semana Santa, la gente está sensible y queremos aprovechar esto. Así que desde las 10 de la mañana, todos aquellos que vayan viniendo aquí, de 10 a 12, estaremos, de acuerdo a la cantidad de gente que venga, poniendo distintas mesas en las ferias, en las esquinas, en distintos lugares, que usted pueda pasar un tratado, un folleto, compartir la palabra de Dios, sentarse en una mesa y compartir del Señor. Después es hasta las 12, a las 2 de la tarde en el Hospital Evita, donde van siempre a llevar la palabra a las personas que están allí, a las mamás, en la parte de maternidad, varones, mujeres. Pero esta vez a las 2 de la tarde se va a hacer algo, digamos, afuera del hospital. No sé si está la autorización para la música en el estacionamiento, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer allí. Después a las 4 de la tarde los adolescentes se pueden sumar los que quieran, saldrán desde aquí probablemente hasta Lanús también para predicar la palabra del Señor, llevar tratados, compartir con la gente. Y a las 18, la hora feliz, tendrá acá en la Plaza 25 de Mayo su participación especial. No sé si es a las 18 o a las 19, porque a las 19 están todos invitados para tener una reunión de toda la iglesia allí en la plaza. En algún momento de los 2, 18, 19, esta es una partecita de la obra, lo que usted ve. Algunos se asustaron un poquito, pero es un pedacito de una obra que ellos van a presentar para chicos y grandes en la plaza el día sábado. Así que estaremos allí para adorar a Dios, para testificar, para bendecir a Dios, para darle gloria al Señor. Están todos invitados para poder ser parte de esto también. Y ahora nos vamos a poner de pie y vamos a ofrendar y vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Y voy a invitar a Basi, vamos a estar orando ahora, dedicando esta parte de nuestro servicio al Señor. Gracias. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por poder estar en este tiempo en el cual podemos ver toda la obra que fue hecha por vos, Señor. Nos conmovimos, Señor, con estas escenas que vimos, pero qué poco es lo que podemos dar a veces frente al sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Haz que podamos conmovernos con esto, Señor, y especialmente para que podamos también transmitir al resto de nuestros amigos, familiares, Señor, la importancia de conocer al Señor. Padre, te pedimos en este momento para que sean bendecidas las ofrendas, los diezmos que se van a entregar, que también sean usados para tu obra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Fueron clavadas por mí. Por eso te llamo.
sea al Señor solamente. Nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento, solamente es a Él que dio su vida por amor a nosotros. Incomparable Dios, único, lleno de gracia y de poder. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos y le decimos gracias al Señor? Padre, muchas gracias. Muchas gracias por salvarnos. Muchas gracias por Jesucristo. Muchas gracias porque Cristo pagó el precio de nuestra salvación. El precio para que podamos tener paz. Gracias, oh Dios, porque el sacrificio de Cristo limpia nuestra alma de todo pecado, de toda condenación, y nos llena de esperanza. Por eso toda la gloria, la honra, la adoración, nuestro reconocimiento solamente es hacia ti. Padre, pero tú has dejado también tu palabra, para que esa palabra sea esa semilla que traiga fruto en nuestra vida, para que tu obra en la cruz del Calvario no se quede en el recuerdo, sino que tenga el poder y la vigencia que tú has destinado para bendición de tu pueblo, para extensión de tu reino y para que tu mensaje de esperanza alcance a todos. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, que así sea. Que Dios los bendiga a todos. Ocupen sus lugares, por favor. Qué bueno que podemos estar aquí en este día tan especial, tan particular para la cristiandad. Pero es donde de alguna manera ponemos el énfasis a los hechos que han sucedido hace tanto tiempo, pero también la vigencia de que no solamente es el recuerdo con el cual de alguna manera a través de todos nuestros sentidos nos van diciendo lo que sucedió allí en las calles de Jerusalén, lo que sucedió en la última cena, sino que todo eso es principio para que todo aquel que cree en la obra de Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo le invito a abrir la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. A los que estábamos anoche en la reunión, aquí el día miércoles, y los que no lo pudieron hacer, lo puede volver a, de alguna manera, participar también en la reunión. Era el relato bíblico de las horas previas a que Jesús fuera arrestado. Y allí uno de los personajes que estaba en aquella situación, y la palabra de Dios de algún modo nos estaba marcando, era la vida de Pedro. En la gracia de Dios, en el poder de Dios, en el perdón de Dios, uno ve al apóstol Pedro ya siendo muy viejito y escribiendo esta carta que usted tiene también allí entre sus manos, ya sea en la Biblia de papel o en la aplicación de su celular. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, hay una invitación. Y dice así la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, pueblo de Dios, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén a la palabra de Dios. Una invitación que de alguna manera la palabra de Dios nos lleva, nos empuja, nos impulsa
a que nos acerquemos a Dios. No solamente los que estamos hoy aquí en la iglesia El Faro, los que nos ven a través de las redes, pero esta invitación se fue predicando, anunciando de generación en generación. Desde el comienzo de la iglesia, desde el comienzo incipiente de esos 120, la invitación era: acerquémonos a Dios. Y vos fíjate que de alguna manera el apóstol Pedro le da un título único al Señor, y lo muestra como una piedra viva. Y uno dice: ¿qué clase de título es ese? ¿Qué clase de nombre? Pero esa piedra viva habla de solidez, habla de firmeza, algo que es perdurable, pero que también tiene vida. No es algo estanco. Pero fíjate qué interesante, ahí nomás, los primeros renglones nos empieza a recordar algo de lo que continuamente en estas horas o en estas últimas reuniones se está recordando. Acercándonos a Jesucristo, piedra viva, desechada por los hombres. Cuando de alguna manera tratamos de imaginar la escena de los gritos, de los golpes, de los insultos, los lloros, el desprecio, la traición que sufrió el Señor, es esto lo que está contando aquí la palabra de Dios. Despreciado por los hombres, despreciado por la humanidad. Y la canción que escuchamos de alguna manera no solamente condensa esa escena en el pasado, sino que de alguna manera nos ubica a todos como seres humanos, aquellos que despreciamos a Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice así la palabra del Señor, sintetizando: que Jesús vino a lo suyo, a su trabajo, a su función, a su responsabilidad. Para esto vino Cristo. Pero vos fíjate, casi como haciendo un juego de palabras, dice: los suyos no le recibieron, no le conocieron. Piedra viva, desechada por los hombres. Permítame compartir un relato bíblico en el libro del profeta Isaías. Generalmente es conocido porque es una profecía muchos años antes de la vida de Jesucristo aquí en la tierra, pero está profetizando sobre los sufrimientos de Cristo. Justamente ese desprecio de la raza humana por el Creador. Isaías capítulo 53, versículo 3, 4, 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores y conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores lo que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Pensamos que era el castigo por sus propios pecados. Pero Él, Cristo, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Puede decir: gracias, Señor. Puede decirlo en esto del corazón. Despreciado por los hombres, despreciado por la humanidad, pero por Dios, desde la óptica de Dios. Fíjese que el apóstol Pedro dice: desechado, sí, abandonado, dejado de costado, pero para Dios es esa piedra viva, escogida
y preciosa. Por esto la palabra de Dios nos muestra que después de la resurrección de Cristo, Cristo se sentó a la diestra del Padre y Él intercede por cada uno de nosotros. Él intercede por tu vida, Él intercede por cada uno de aquellos que nos ve a través de las redes, desaprobado por la raza humana, pero apreciado por Dios. Lo ha resucitado para que tengamos esa vida, esa fe, esa esperanza, esa gracia de Dios, saber de que a través de Jesucristo podemos tener paz cada uno de nosotros. Pero fíjese qué interesante. El apóstol Pedro, siendo muy ya anciano, él va contando y va haciendo ese paralelismo y acordándose de lo que fueron esos gritos en las calles de Jerusalén. Lo que fue ese día, esa tarde, ese mediodía en el monte Calvario. Él se acuerda de la traición de Judas. Él se acuerda de lo que pasó allí en el mundo religioso, donde estaba Caifás y toda la trama que se había armado. Y él está diciendo, él fue desechado. Pero Dios, y permítame espolearle la historia en el lenguaje de los chicos. Hace algunos años, los que más o menos tenemos la misma edad, si vos querías escuchar música en la radio para estos días, lo único que podías escuchar era música sacra, música clásica. ¿Por qué? Porque Cristo está muerto. En algunos ámbitos religiosos donde había una figura de Cristo en la cruz, se le ponía un paño negro, porque Cristo se murió. Pero permítame decirle una palabra de esperanza. Sí, Cristo murió, pero Él resucitó y vive para siempre. Él está vivo, Él reina. Desechado por los hombres, despreciado, pero ensalzado, puesto en alto por el Padre. Pero en ese mismo sentido, fíjese que la palabra de Dios va a hablar de cada uno de los hijos de Dios, de cada uno de los creyentes. De usted que está sentado más atrás, de aquellos que están sentados en el medio, los que están sentados adelante, de los que nos ven a través de las redes, ya sea en lugares difíciles o en lugares distantes. Pero hay una palabra de Dios que te define en esta noche de acuerdo a la obra de Cristo. ¿Tenés la Biblia allí abierta? Primera de Pedro en el capítulo 2. Volvamos a releerlo, porque a veces lo vamos leyendo todo tan rápido y hay algo allí tan interesante. El versículo 4, la invitación, nos acercamos al Señor. Piedra viva, única, incomparable, desechada, pero por Dios puesto bien en alto. Versículo 5, quiero que preste atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Vosotros también, como piedras vivas. Y uno dice, no, pero ese es el título que le toca a Cristo. Ese es el título que le toca a Cristo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, está diciendo para todos los creyentes, para todos los que creen en la obra redentora de Cristo. Y hay muchos nombres que nos identifican como pueblo de Dios y nos llamamos unos a otros hermanos y nos amamos en la fe. Pero aquí la palabra del Señor define a cada creyente como piedra viva y con un desafío de ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No solamente el creyente se identifica con Cristo en las aguas del bautismo. ¿Se acuerda cuando usted se bautizó? A propósito, está nuevamente el curso de Bienvenidos al Faro. Los hermanos que se van a querer bautizar y que todavía no lo han hecho, ya hubo tres clases. Este domingo no va a haber. Después usted puede ir sumándose a hablar con la secretaría. Pero el bautismo justamente
es ese acto público donde se manifiesta públicamente, valga la redundancia, lo que pasó en nuestro interior. Y lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, allí está diciendo, dice, nos identificamos con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sepultados en las aguas para salir justamente a una nueva expectativa de vida. Pero aquí la palabra de Dios nos ubica en simetría, en similitud a Cristo, nos identifica con Cristo, que lo identifica como piedra viva, y está diciendo, querida iglesia, queridos hermanos, Dios te llama a ocupar ese espacio de piedra viva, en similitud con Cristo. Y ese concepto de piedra viva, igual que Jesucristo, Jesucristo fue expuesto y fue dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Ayer escuchamos la oración de Jesús en el huerto y él decía, Padre, si es posible, ¿se acuerda cómo sigue? Pasa de mí esta copa, pero no sea, ¿qué cosa? Mi voluntad, sino la tuya. Dispuesto y expuesto a la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando la palabra de Dios nos ubica y me dice, mira Roberto, la única piedra viva es Cristo, sí, pero también vos, cada creyente, y nos ubica en ese desafío de identificarnos no solamente en el recuerdo de lo que pasó esa tarde en Jerusalén, no solamente en el recuerdo emocional de Cristo muriendo en la cruz del Calvario, sino nos identifica y nos ubica a que podamos asumir ese compromiso de expuestos y dispuestos a decir, Señor, sea hecha tu voluntad en mi vida. Señor, sea hecha tu voluntad. Pero no solamente el dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El versículo primero que estábamos leyendo allí nos muestra a Cristo, piedra viva, pero te dice que fue rechazado por los hombres. Y a veces nos gusta acomodarnos a alguna clase de evangelio muy cómodo, casi pasando desapercibido, o casi identificándonos con el medio ambiente que nos rodea. Y la palabra de Dios nos desafía en esta noche a ser piedras vivas, igual que Cristo. No solamente identificándonos en la voluntad de Dios aplicada a nuestra vida, sino aún dispuestos y expuestos a ser rechazados por la humanidad. Así como Cristo fue rechazado por los hombres. Y fíjese qué interesante. Pedro le costó entender esto. Pedro negó al Señor, lo seguía de lejos. La palabra de ayer era no fue lo suficientemente valiente ni decidido para estar velando, y las consecuencias se fueron notando en su vida. Pero ese mismo Pedro, después de haberse encontrado con el Señor, después que Cristo ha resucitado, con una de las primeras personas que se encuentra es con Pedro, y en un encuentro que solamente allí en Corintios dice, primero se le apareció a Cefas, a Pedro, y cuidando hasta la intimidad de lo que han hablado. Pero el Espíritu Santo obró en la vida de Pedro, y ya no era Pedro el que había negado al Señor, no era solamente Pedro el discípulo, sino ya era Pedro el apóstol, el que iba enviando, iba predicando, iba extendiendo el reino de los cielos. Y no solamente esto, sino que cuando él escribe esta carta, le queda poco tiempo. Y probablemente pierde su vida por causa de predicar el evangelio. No solamente dispuestos, piedras vivas, a decir, Señor, sea hecha tu voluntad en mi vida,
sino también a decir: Señor, estoy dispuesto aún a ser rechazado por causa de mi fe. Pero también ese concepto de piedra viva te lleva a tener esa esperanza completa, firme, de que algún día, y permítame decirlo de esta manera, no tan lejano, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y después los que hayamos quedado seremos arrebatados. Rechazado por los hombres, pero aceptado por Dios. Pero con un desafío. No solamente que nos identificamos en el nombre del Señor, sino que en realidad nos muestra allí para qué cosa Dios te llama piedra viva. ¿Para qué me dice piedra viva? Para ser edificado. No para quedarme estancado. No para quedarme en la misma posición que como cuando creí. Como cuando me bauticé hace tanto tiempo o hace poco tiempo y uno dice: bueno, ya está, ya llegué. No, la palabra de Dios nos muestra que la obra de Cristo en la cruz del Calvario no solamente tiene el propósito de que nos emocionemos, de que reconozcamos nuestra vida, de que agradezcamos al Señor su obra redentora en la cruz del Calvario, sino que también la obra de Cristo en la cruz del Calvario nos desafíe a no quedarnos estancados. Sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué es esto de casa espiritual? A veces nosotros decimos: bueno, el templo es nuestro hogar espiritual. Sí, está bárbaro. Nos reunimos en el nombre del Señor y agradecemos por este espacio, agradecemos la libertad que Dios nos da y oramos y cuidamos para que todo funcione de la mejor manera. Y agradecemos a todos los que colaboran. Pero cuando te dice casa espiritual, está recordándonos, y permítame allí hacerlo juntos en esta noche, que el Espíritu de Dios sabe dónde está dentro de cada creyente. Somos templo del Espíritu de Dios. ¿Puedes decir amén a esto? Somos templo del Espíritu de Dios. Entonces Dios te dice: mira, tenés ahí ese tesoro dentro tuyo, que es la presencia del Espíritu de Dios. Eso es necesario, no apagarlo, no esconderlo, sino que eso vaya creciendo, vaya increciendo, que vaya en realidad manifestando mayor gloria. Pero también en la vida de cada creyente debe ser el lugar donde mora, donde vive, donde es el domicilio. ¿Sabe de qué? De la fe. La fe no es un espacio acá físico. A veces vemos algunos vecinos que pasan frente al templo y algunos se hacen la señal de la cruz. Casi como diciendo: bueno, acá es un lugar sagrado. Sí, es un lugar sagrado porque fue consagrado a Dios. Pero en realidad la fe vive dentro de cada hijo del Señor. ¿Puedes decir amén a esto? Pablo le decía a Timoteo: trae a tu memoria la fe no fingida, que habitó primero ¿en dónde? En tu abuela Loida. Y después ¿dónde habitó también? ¿Dónde tenía el domicilio? De tu madre Eunice. Y Pablo le decía: y estoy seguro que el nuevo domicilio de la fe está también en tu vida. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una dirección donde vive, donde te llegan las facturas para pagar y todo esto. Y uno dice: Dios mío, de eso no me hable, pastor, ahora. Pero que tu vida sea el domicilio para que la gente pueda decir: este hombre y esta mujer, allí hay fe porque Dios vive y permanece para siempre. Que en medio de las dificultades vos puedas tener esa esperanza. Llamados a ser piedras vivas. El título que el Señor tenía. ¿Para qué? Ser edificados como morada, como casa espiritual, como sacerdocio santo. La palabra sacerdote es un puente. Y Dios da dones, ministerios a su iglesia, a cada uno de los hijos del Señor, para que puedas transmitir lo que Dios te ha dado.
para que puedas de alguna manera cumplir con ese propósito, a veces de manera visible y a veces de manera invisible, pero vos sabés que estás sirviendo al Señor. ¿Por qué? No porque te obligan, no porque de alguna manera la conciencia te lleva a eso, sino por la certeza del título que Dios ha dado a cada uno de sus hijos: piedras vivas, sólidas, pero llenas de vida, firmes, pero llenas de la presencia del Señor. Pero fíjate qué interesante, empieza a mostrarnos allí muy rápidamente, y ya vamos a estar orando, de qué manera, con qué propósito tiene que ser edificado. Y allí la palabra del Señor nos habla: casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, pero bueno, ¿qué clase de sacrificio? Definamos un poquito el concepto de sacrificio. Cuando usted busca en el diccionario por allí algo, la palabra sacrificio habla de un esfuerzo, habla de una devoción, y especialmente cuando rinde culto a alguien. Pero piense un poquito, ¿qué sería lo contrario a sacrificio? ¿Qué sería a ver, si yo le diría, ¿cuál es el antónimo de la palabra sacrificio? Y yo lo primero que me viene hacia la cabeza sería cómodo, tranquilo, no hagan olas. Esa es la versión San Roberto, media rara ahí. Pero es ese, en realidad te lleva a que predominen lo que a mí me gusta, lo que me hace sentir cómodo, lo que a mí en realidad me impacta. Y la palabra de Dios me lleva a lo contrario, que el sacrificio no tiene que ver con mi comodidad, no depende siquiera de mi gusto, de lo que a mí me parece. Por eso, en esta noche tan especial, donde tenemos aquí los símbolos, y dentro de un ratito vamos a participar, la palabra de Dios nos desafía: Cristo fue rechazado por los hombres. Y estos símbolos nos hablan justamente de eso. Y lo hacemos en memoria del Señor. Y tiene un título único: piedra viva. Y la palabra de Dios te dice: acércate, no estés lejos, no vengas solamente un día cada tanto. No, estate cerca. ¿Por qué? Porque Dios da un título a cada creyente también como piedra viva, con un propósito, para que habite la presencia de Dios, para que el sacrificio en nuestra vida también sea algo allí cotidiano, natural, no dependiendo de mi comodidad, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. Eso es lo contrario a sacrificio. Pero fíjese que la palabra del Señor, y yo creo que muy rápidamente podamos recordar algunas de estas cosas. Desde el Salmo 51, versículo 17, dice que el sacrificio que Dios quiere, porque vos fíjate que dice sacrificios espirituales, no está diciendo sacrificios materiales. A veces por allí uno escucha algunas cosas, y bueno, hermano, vos tenés que manifestar y bueno, traer algún sacrificio material. Y como les decía a los hermanos la vez pasada, allí surge un corito que entre danza y alabanza estaba poniendo, ya sabe usted qué. El tema es sacrificios espirituales. Primero, no es algo material. Y no solamente que es espiritual, sino que es agradable a Dios. O sea, tiene que estar de acuerdo a la palabra de Dios. No ideas que por allí surgen. Entonces uno, para manifestar esa fe, bueno, hermano, tenés que traer algo que se note ese sacrificio. No. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios que Dios busca es el corazón contrito y humillado. Un espíritu contrito y humillado. ¿Sabe lo que está diciendo? Ese corazón que siempre está consciente y que ora y dice: Dios, yo te necesito. Dios, yo te necesito. Dios, yo soy un necesitado tuyo. Dios, yo soy un mendigo tuyo. Señor, yo te necesito cada día.
justamente lo contrario a la autosuficiencia, a la soberbia, a la arrogancia. Sacrificio justamente que tiene que ver con esa humildad. Hebreos capítulo 13 versículo 15 lo menciono, ya no nos queda más tiempo, pero dice sacrificios de alabanza. Sacrificio, ni siquiera, acuérdense que lo contrario a sacrificio es cómodo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bien. No, sacrificio de alabanza. Lo que decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque la perspectiva de la economía de la Argentina en el año 2023 sea un bajón, con todo, ¿sabe qué? La iglesia del Señor alaba y bendice el nombre del Señor. Sacrificio, alabanza. El próximo versículo dice, y de la ayuda mutua no te olvides. No vivas encerrado en un cajoncito que salís solamente para Semana Santa, sino que en realidad estás allí, parte activa de la iglesia del Señor, presente, activo, mirando las necesidades, compartiendo. Pero también Romanos capítulo 12 versículo 1 dice que nuestra vida consagrada a Dios es justamente ese sacrificio vivo, agradable a Dios. Y es una vida que rinde culto a Dios. Llamados a ser piedras vivas, no espectadores, no solamente memoriosos de lo que pasó aquel día, sino creyentes comprometidos con la obra del Señor. Nehemías capítulo 4. Permítame recordarle una historia y ya vamos a estar orando. Porque ¿qué es lo que nos paraliza como creyentes? ¿Por qué no podemos edificar? La palabra de Dios te dice, sos una piedra viva para edificar casa al Señor. Y a veces vemos que hay problemas que nos estancan, nos paralizan. Los hermanos que nos están viendo a través de las redes, ellos tienen el título de esta prédica. Y el título de esta prédica es ¿piedras o cascotes? ¿Qué es el cascote? Cascotes son los restos de lo que alguna vez fue. Hay distintos tamaños de cascote. Que tiene oídos oiga. Hay cascotes. Alguna vez fue. Alguna vez fue un proyecto. Alguna vez fue una idea. Alguna vez, pero ya está, se derrumbó. No hay nada. Pero Dios no quiere que seas un cascote tirado en medio del camino de la vida, sino Dios te da un título: piedra viva. Piedra viva, el mismo título que como Cristo. Y uno dice, pero sí, pero me queda grande eso. Claro que nos queda grande a todos, pero es solamente en la gracia de Dios. Permítame esta breve historia. Nehemías capítulo 4. Los primeros versos. Nehemías tenía la función de reconstruir, de edificar. Pero no era fácil. Estaban aquellos que se oponían. Estaban aquellos que le llevaban la contra. Estaban aquellos que no querían saber nada de que la obra de Dios prospere, avance. Igual que hoy día. Igual que hoy día. Cuando lo oyó, versículo 1 del capítulo 4. Sanbalat, uno de los malos, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Se burló del pueblo de Dios. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? En medio de todas esas críticas, el versículo 3 dice que al lado de este Sanbalat, personaje interesante, había otro. Vio que cuando hay uno que empieza
a dar cuerda, nunca falta el que lo acompaña. Bueno, acá también está. Había un tal Tobías amonita. Las cosas de Dios, el tipo no le interesaba nada. ¿Sabe lo que dijo? Lo que ellos edifican, los del pueblo de Dios, lo que edifican, si sube una zorra arriba, se derrumba todo. Lea después el resto del capítulo, es apasionante. Pero hay 3 clases de dudas que este Sanbalat, este Tobías y todos los malos de antes sembraban para que no edifiquen, para que se paralice la obra de Dios. Y los mismos principios que se siembran dudas están en el año 2023. Y lo oímos en nuestros oídos, en nuestras casas, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Cuando venimos a la iglesia, cuando estás en el trabajo, cuando abriste la Biblia, cuando miraste en el almanaque y dijiste, ¿cuál es el texto bíblico de hoy? Yo te aseguro que Sanbalat y Tobías también están tratando de desanimarte. Y la primera duda que va a sembrar, ¿quién te crees que sos? ¿Quién te crees que sos? ¿Vos te crees que Dios puede hacer algo con tu vida? ¿Vos te podés creer que algo Dios puede hacer si vos tenés más fallas? Sanbalat y Tobías decían, ¿quién se cree en estos? ¿Quién se creen? Dios te da el título de piedra viva. Piedra viva para edificar, no para quedarte estancado. Si no da resultado con hacerte dudar de tu identidad, ¿de quién te crees que sos? La próxima semilla de duda tiene que ver que dudes sobre tu responsabilidad, sobre tu misión, sobre tu tarea que Dios te da. Viste que Dios nos decía ahí, piedras vivas para ser edificados. No para quedarnos estancados, para ser edificados, para crecer, para no quedarte estancado. Ellos decían, pero en realidad, ¿quién nos mandó a esto? Ellos, ¿qué van a hacer esta gente? Piensan que porque hacen algún sacrificio, algún culto a Dios, ya está, son las nuevas personas. Lo mismo. A veces tenés el corazón que te late en ese llamado, en el servicio a Dios, pero la siembra de la duda es decir, y no, ¿yo quién soy? ¿Y yo qué soy? No sos llamado a ser cascote. Las ruinas de un sueño que pudo haber sido, sino llamado a ser piedras vivas. Pero hay una siembra más también que es muy peligrosa. Este que estaba al lado de justamente de Sanbalat dice, el trabajo que hacen no sirve para nada. Los elementos que utilizan no tienen sentido. Sube una zorra y se va a derrumbar todo. O sea, lo que está diciendo, todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, todo tu sacrificio, es como está diciendo, no va a servir para nada. Y uno dice, y puede ser que no seamos ni los mejores, ni los que tengamos todos los elementos. Pero en esta noche donde estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero también con la certeza de que Cristo vive, sabiendo que el Señor es la piedra viva y que su obra en la cruz del Calvario nos afecta a todos nosotros. 1 Corintios capítulo 1 versículo 18. Y oro al Señor, mientras usted está buscando, si no preste atención, de que la palabra de Dios, que es esa espada, que la palabra de Dios es esa llama de fuego, es ese martillo que golpea, esa palabra también marque nuestras vidas.
en esta noche. El apóstol Pablo dice en el versículo 18, inspirado por el Espíritu Santo del capítulo 1 de 1 Corintios, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Puedes decir amén a esto? La palabra es poder de Dios. Versículo 22. Los religiosos piden señales, y los que no creen en Dios o los paganos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los religiosos ciertamente tropezadero, y para los paganos o los incrédulos es una locura. Mas para los llamados, ya sean judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo eligió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo que estaba menospreciado, lo que era considerado como nada, Dios lo eligió. Y Dios eligió lo que no es para deshacer lo que es, a fin, con el propósito de que nadie, pero nadie de nadie, se jacte en la presencia del Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor solamente. Amén a su palabra. Piedras vivas. Seguro que no somos los mejores. Seguro que no tenemos todas las cosas. Seguro que como aquel que veía y decía: pero esta gente que edifica, ¿quién se cree que son? Si sube un animalito se va a derrumbar. Y puede ser que nuestra fuerza sea así, pero Dios nos ha dado un título de piedras vivas. Piedras vivas, rechazado por los hombres, pero aceptados por Dios, con el propósito de que seamos edificados, de que estemos creciendo, que no te quedes solamente con el recuerdo, la emoción de lo que pasó allí en esa calle de Jerusalén, sino llamados a ser esas personas que están edificando, que están creciendo, que en medio de las dudas, en medio de las situaciones, vos sabés que podés decir: yo sé que el Señor está conmigo. En medio de los temores, en medio de la inseguridad, vos podés decir: yo sé que Dios es mi amparo y fortaleza. En medio de los desafíos, vos podés decir: yo no sé cómo va a ser, pero el Señor es mi redentor y Él es mi ayudador. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? ¿Qué le parece si en esta noche, en esta reunión tan especial y tan emotiva, le decimos: Señor, acá estamos? Una vez más le agradecemos al Señor por su misericordia, por su bondad, pero también en esta noche usted pueda decirle: Señor, gracias por ese título que me das, pero no se conforme con ser un cascote, sino piedra viva para la gloria y la honra del Señor. Tomen esta noche esa determinación de decir: Señor, yo no quiero ser un cascote. Señor, yo no quiero ser esa piedra viva, identificado con Dios, con el Señor, pero también reconocido y bendecido por Dios. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos y adoramos al Señor? Te invito, iglesia, a que levantes tu mano y que proclames el nombre de Cristo.
Vamos a orar y vamos a alabar el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu santo nombre, gloria a tu santo nombre. Gloria a tu santo nombre. Solamente a ti sea la alabanza, la adoración y todo reconocimiento y toda honra y alabanza solamente sea a ti. Señor, cuando nos vemos a nosotros mismos, nos vemos llenos de fallas, de errores, de fracasos. Señor, somos ruinas, cascotes, pero en tu gracia, oh Dios, en tu misericordia, en tu soberanía, tú nos elegiste y nos das ese título de piedras vivas. Señor, gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por su obra redentora y porque allí, aún en medio del rechazo del vulgo, de la ciudad, de la gente, el rechazo de nuestra propia naturaleza, Señor, tú tomaste esa copa hasta el fin, toda, por amor a nosotros. Gracias porque la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque tu obra en la cruz del Calvario sigue quebrantando corazones, sigue quebrantando vidas, sigue llevándonos al arrepentimiento. Pero, Señor, gracias porque tú nos das esa posición de privilegio para crecer, para ser de bendición, para identificarnos en medio de una sociedad que le da la espalda a Dios, para identificarnos contigo, Señor. Gracias, gracias. Señor, fortalece la vida de tu iglesia, fortalece la vida de cada uno de tus hijos e hijas que están aquí. Señor, fortalece y habla al corazón de aquellos que están a la distancia. Padre, tú llamas a tu pueblo, llamados a ser piedras vivas. Y recibimos esa palabra y creemos a esa palabra. Señor, aunque se siembre dudas, aunque se siembre situaciones que tratan de desanimarnos, de que podamos no creer, Señor, en esta mañana, en esta noche, perdón, en el nombre de Jesús, no estamos de pie para decirte, Señor, sea hecha tu voluntad en nuestras vidas. Señor, seamos justamente esas piedras para bendición, gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué noche tan especial. Les quiero pedir un favor. Hoy no tenemos escuela bíblica después porque tenemos que correr porque ya es la hora. No tenemos otro turno después. Y Jesús estuvo mucho tiempo sufriendo, como vimos la representación, siendo castigado, colgado en la cruz. Nosotros solo estamos aquí, sentados, cómodos, con aire. Tomémonos un tiempo. No nos apuremos hoy. Sí, estarás cansado, una semana difícil. Pero vayamos a la esencia de este día. Hoy justo es el día en que Jesús, de acuerdo a los acontecimientos posteriores, festejaba la última cena, igual que nosotros. Qué lindo sentirse como parte de esos discípulos que estaban en esa oportunidad con Jesús. Pero era una situación tensa, difícil, era la última cena. Algunos no entendían. Pero es la esencia de nuestra vida. Y vamos a hacer, yo me imagino Dios ahí arriba mirándonos porque nos ve. Y Dios contento lo codea a Jesús y le dice, che, Jesús, mira, están haciendo lo que vos dijiste. Hagan esto en memoria de mí. Bueno, no sé si lo dice así o lo dice Reina Valera. Jesús, mira, están haciendo lo que tú has dicho. Que hagan esto, no sé cómo lo dice, pero seguro le da un codazo y le dice, mira, están siendo obedientes, están haciendo lo que le dijiste. Sintámonos
por una vez, personas que no le fallamos al Señor, que estamos haciendo lo que Él nos dijo. Porque ¿viste cuántas veces le fallás en el día? Como decía el miércoles, desde que te levantás temprano, en vez de levantarte para orar, apagás el despertador y seguís durmiendo. Hasta que sé yo cuántas otras cosas, ¿no? Pero hoy vengamos aquí, queridos cascotes, que no sirven para nada, convertidos en piedras vivas. Cuando vamos a participar de este pan, de este símbolo del jugo de la vid, ¿sabe qué va a pasar? Estamos diciendo, así como este pan que simboliza el cuerpo de Cristo, así la vida de Cristo, la vida de Dios, es parte de mí, está en mí. O sea, ese pan se va a hacer parte de tu vida, de tu cuerpo. Para que entiendas que de la misma manera Dios es parte de tu vida. No sos un cascote inútil. Sos una piedra que junto con las demás piedras edificamos un edificio para Dios. Dios elige, así como Él lo ha representado en el pan para que esté en nuestro cuerpo, todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo, que se han arrepentido, que se han bautizado. Los demás tendrán que esperar para cumplir con esto. Pero si es así, Dios nos ha elegido para vivir en nosotros. Dios viviendo en tu vida, siendo una piedra. Pastor, pero usted no sabe lo que es mi pasado. ¿Cómo Dios va a vivir en mí? Si usted supiera las cosas que yo hice, las que dije. Ya sé que te sentís un cascote. Tal vez sentís que nadie te ama. Tal vez sentís que no valés lo que otros valen, que no tenés el dinero que alguno tiene, lo que quisieras tener. No tenés la pinta que tienen algunos en la televisión. O no tenés un pasado que te enorgullece. Pero si lo entregaste a Cristo, Él murió por ese pasado tuyo. Y hoy Él quiere que sepas lo que Dios nos trajo en su palabra. Él vive en nosotros. El poder de Dios, la presencia de Dios en nosotros. Poder levantar tu frente y aunque el mundo te acuse por tu pasado, el diablo y los demonios te acusen por tu pasado, aunque te mires en el espejo y sigas viendo tu pasado, Dios te dice: yo te he hecho una nueva criatura. Y yo elegí estar en tu vida, Dios viviendo en nosotros. Quiero pedirte una sola cosa: que cuando tomes ese pan y lo comas, entiendas que como ese pan es parte de tu vida, que Dios está en nosotros. Dios vive en nosotros. Nos ha hecho santos, nos ha hecho limpios, nos ha hecho valiosos, nos ha hecho piedras útiles. No somos un montón de cascotes, de residuos de pecado, residuos de una vida arruinada, derrumbada por el diablo. Si un día el diablo hizo eso, nos tiró abajo, nos derrumbó, nos hizo cascotes, pero Dios nos hizo piedras vivas. Él vive en nosotros. ¿Sabes lo que eso significa? Que tenemos todo el poder de Dios para vencer al enemigo. Tenemos todo el poder de Dios porque Él vive en nosotros. Que esta es realmente una noche de adoración y de reconocimiento de lo que eso significa como cristianos. Esto no es una liturgia, un rito, que no sé por qué será que lo hacemos. Dios te está diciendo, como este pan va a estar en tu vida, yo soy parte de tu vida. Yo, sí, vos, yo. Tanto te amó Dios, tanto te ama Dios, tanto nos perdonó Dios,
Tanto nos aceptó Dios que nos ha hecho piedras vivas con la vida de Él. Voy a pedir al pastor Roberto que pasemos aquí, a los hermanos asignados que vayan pasando. Pero antes de participar, vamos a adorar a Dios con una canción. Decirle: Dios, quizás hasta ahora me sentía un cascote inútil. Y el diablo constantemente me recordaba lo que yo creía que soy. Pero quiero plantarme en la verdad. Puedo tomar de este pan, de este vino, porque tú me has limpiado, me has hecho una piedra viva, porque tú vives en mí. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido, la tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está, vivo está. Si Cristo no hubiera muerto, no hubiera resucitado, no hubiera tenido la victoria sobre la muerte y no hubiera ascendido al cielo, ¿cómo hubiera vivido Él en el corazón de Roberto? No puede mi cuerpo, el cuerpo de Jesús, meterse en el cuerpo de Roberto.
No podría Cristo vivir en mi vida en un cuerpo físico. Él murió, Él fue a la muerte, Él venció la muerte, Él resucitó, subió al cielo y a través del Espíritu Santo está en mi vida, está en la tuya y nos hizo piedras vivas. Él vive en nosotros, Él vive en tu vida. Esa que un día fue manchada, fue sucia, fue inútil, fue estropeada, fue un cascote. Él vive en nuestras vidas y quiere que mostremos su gloria. Y hoy vamos a compartir y vamos a simbolizar esto participando de este pan y de esta copa. Y vamos a decirle: gracias, Señor, gracias porque tú vives en mí, gracias porque tú vives en mí. Yo me voy a invitar al pastor Pablo que esté orando por el pan y por la copa, por favor. El pastor Roberto va a tomar la copa, yo voy a tomar el pan y el pastor Pablo va a orar y vamos a orar juntos y vamos a agradecer a Dios por este tiempo en que podamos conmemorar. Dios le bendiga. Invito a que oremos todos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Señor, como piedras vivas, venimos ante tu presencia para agradecerte, para darte la gloria, darte la honra, darte el honor, Señor, y darte la gratitud por todo lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, que hoy queremos recordar, Señor, para participar y ser partícipes, Señor, de tu reino, querido Dios. Te queremos agradecer en esta noche. Bendice a cada uno de los que van a participar. Y bendice también a aquellos que no vinieron preparados, Señor. Te damos toda la gloria a ti. Recíbela en esta noche, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Para ti es toda la gloria. Amén. Amén. Gracias, pastor Pablo. Pueden tomar asiento. Van a repartirle los hermanos el pan. Después, más adelante, también la copa. Y aquellos que están en comunión con Dios, que han sido bautizados en las aguas y están en comunión con los hermanos. Vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Antes de que repartan, los hermanos esperamos que todos tengan el pan y vamos a, gracias, Carlos. Vamos a escuchar en lengua de señas y en español y luego los hermanos van a estar repartiendo. Y vamos a esperarnos todos, ¿sí? 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Adelante los hermanos y vamos a estar adorando a Dios. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre Él te perdonó, Él te limpió. Y Él hoy vive en tu corazón.
Tu vida es su casa. Tu vida es su lugar. Tus brazos, Él quiere que sean tus brazos. Tu lengua, que sea su lengua. Tus pies, mis pies, que sean sus pies. Porque Él vive en nosotros, piedras vivas, edificando el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto debiéramos agradecerle en esta hora por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz? Somos piedras vivas. Tomamos este pan como símbolo del cuerpo de Cristo, lo tomamos en nuestra vida en el nombre del Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo. Gracias porque nos perdonaste, nos limpiaste, nos hiciste criaturas nuevas. Y gracias porque vives en nosotros. Para ti es toda la gloria, Señor. Ahora tomaremos de esta copa para agradecerte por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Has redimido para nuestro Dios de todo linaje,
hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina, al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de Dios, Gloria que nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha dado vida y vida en abundancia, y nos da victoria cada día, y nos bendice cada día, y vivimos por Él, para Él, con Él. Gracias, Padre. Tomamos esta copa en el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Puedes levantar tu mano y decirle: gracias, Señor. Gracias porque me perdonaste todos mis pecados. Gracias porque pagaste el precio de mi culpa.
sufriste por mí, moriste por mí, pero también me diste vida y vida eterna. Gloria, gloria, gloria. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al que reina y vive para siempre. Gloria al que ha elegido nuestras vidas para vivir en nosotros. Para vivir en nosotros, que seamos templos de Dios, casas de Dios, piedras vivas, edificio santo para Dios, construyendo juntos la casa de Dios, la iglesia de Dios, la presencia de Dios en este mundo, en esta tierra, la gloria del Señor manifestándose. Él muestra su gloria a través de nuestra vida, Él muestra su brillo a través de nuestra vida. Él nos hizo para que puedan ver la gloria, la santidad, el brillo de Dios, su brillo, su gloria en nosotros. Gracias, Señor, por habernos elegido. Gracias, gracias, gracias por todo, Señor. Gracias. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, que están pasando por pruebas, por enfermedades, por dolencias. Oramos, Señor, que en este momento y donde estén y donde estemos aquí en este lugar con nuestras pruebas y tribulaciones, seamos fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo, y que haya sanidad, milagros, poder de Dios, liberación en el nombre de Jesús. Que podamos oír y cada uno pueda oír esa voz que tú has repetido tantas veces: sé sano. En esta hora tú lo dices de vuelta y recibe cada uno esa sanidad, ese milagro, esa gracia de Dios, esa fuerza de Dios, ese poder de Dios en el nombre de Jesús. Porque Cristo vive en nosotros, porque Cristo vive en nuestros corazones, y porque hay poder en el nombre de Jesús, y porque hay gloria de Dios en nuestras vidas, porque Él vive en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra para siempre, Señor. Amén y amén. Y le damos un aplauso al Señor. Toda la gloria sea para Él, toda la honra sea para Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que tengamos unas bendecidas Pascuas. Que Dios los bendiga. Gracias por ser parte de este culto. Nos saludamos en el amor de Cristo y nos vemos el sábado, nos vemos el domingo.